Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya lo saben, en el 103.3 de FM aquí en la capital de la República, donde también pueden sintonizarnos en la 970 de AM. Y es un programa que, aunque llega a muchas ciudades del interior del país, no a todas las que yo quisiera, por supuesto, sin embargo pueden ustedes escucharnos en cualquier parte que se encuentren del territorio nacional y aún en el extranjero, en la página de internet www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden localizar de manera muy, pero muy sencilla. Es un programa, el de esta tarde, un programa grabado. Ustedes conocen la razón, estamos todavía en pandemia y en situación de semáforo naranja con alarma, pero sin embargo, el programa se transmite para acompañarnos mutuamente y, por supuesto, les recuerdo que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a la página de Facebook Villalpando y la Historia. Dicho lo anterior, amigas y amigos, ¿qué les parece? Sí, comenzamos. El día de hoy vamos a continuar examinando este problema que comenzamos de alguna manera a revisar la semana anterior, que es la historia de un rompecabezas. Sí, el federalismo mexicano, pero que de alguna manera descrito como si fuese un rompecabezas. Este juego de mesa tan popular que tiene diversos grados de dificultad según la edad de quien lo juegue, es realmente una especie de espejo muy simbólico de lo que ocurre en nuestro país con motivo de nuestro federalismo. Muchas piezas que hay que articular y que, sin embargo, en la segunda acepción de la palabra, sí son un verdadero dolor de cabeza, un rompecabezas que quiebra cabezas, Las diferencias regionales para poder armonizarlas con la necesidad nacional, a través de una serie de procedimientos constitucionales que tienen que equilibrar y armonizar a los poderes legítimos locales de cada estado y los poderes nacionales de la federación. Este es un juego, un literal rompecabezas, muy, pero muy complicado. Hace 8 días, recuerden ustedes, nos quedamos porque hice una rápida reseña de lo que son las naciones en la actualidad, como por las fuerzas centrípetas y centrífugas de la propia historia, las naciones tienden a veces a concentrar el poder territorial en una parte única que es el gobierno central. A veces se dispersan y los poderes regionales adoptan sus propias independencias soberanas. Y México, justamente cuando nace a la vida independiente, va a tomar este camino. Antes déjenme recapitular, porque cuando se consuma la independencia, aquel 27 de septiembre de 1821, y se constituye el Imperio Mexicano, esta nueva entidad, que es la representativa legal del nuevo país que acaba de independizarse de España, recibe como legado territorial los límites del antiguo virreinato de la Nueva España, particularmente en el macizo continental. Miren, al norte, lo que hoy serían los estados norteamericanos de California, Nevada, Nuevo México, Arizona, Texas. Ya para entonces se había perdido la Luisiana y la Florida. Y hacia el sur, todo lo que hoy es nuestro país, más Centroamérica hasta la frontera
de Costa Rica con Panamá. Ese es el naciente y nuevo imperio mexicano que, fíjense qué curioso, Agustín de Iturbide, una vez que logra la consumación de la independencia, invita a las provincias más dilatadas de este imperio a que se unan a él. Ya hemos platicado en alguna otra ocasión cómo le pidió a la escuadra chilena que mandaba el almirante Cochrane, que estaba en Acapulco, que fuera a avisar a la California, a la península de la Baja California, de la independencia de México, y los sudcalifornianos decidieron por aclamación unirse a ese imperio mexicano, unirse a México. Lo mismo va a suceder cuando Iturbide manda avisar a la antigua Capitanía General de Yucatán que México ya se había independizado de España, y también los yucatecos decidieron adherirse a México, unirse a México. Esto durante el gobierno imperial de Iturbide. También envió al general Vicente Filisola a invitar a las provincias de Centroamérica para que también se unieran al imperio. Y en principio lo aceptaron, un poquito a las fuerzas, porque Filisola tuvo que utilizar, pues, al ejército mexicano, al ejército imperial mexicano, para someter y sofocar alguno que otro brote de rebelión, sobre todo en San Salvador. Pero sin embargo, logró consolidar la presencia imperial mexicana y que Centroamérica fuera parte del imperio mexicano. Pero Iturbide cayó para 1823, ya lo sabemos, y entonces, bajo el grito de federación, el nuevo Congreso Constituyente, y que fue lo que platicábamos hace 8 días, va a dictar el acta constitutiva de la Federación Mexicana, por medio de la cual, esto es fundamental, se va a constituir nuestra nación, nuestro país, por estados libres y soberanos, que en uso de su legítima voluntad política deciden formar entre todos un pacto federal para crear un país que va a llevar por nombre Estados Unidos Mexicanos. Esto que acabo de decir de manera tan seria y tan solemne es la versión oficial. Así se creó nuestro país, que tendrá finalmente vida constitucional y legal a partir de la proclamación de la Constitución de 1824. Pero quiero que me sigan en este razonamiento, amigas y amigos, porque es el mismo que va a denunciar, como también lo comentábamos hace 8 días, en la tribuna del propio Congreso, allí en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en el centro de la Ciudad de México, Fray Servando Teresa de Mier, quien se levanta de su sitial, ocupa la tribuna y dice que esto es una falsedad. No es posible creer en ella, insiste Fray Servando, y lanza su famosísima profecía. Una federación así formada va a fracasar. Claro, lo que Fray Servando no sabía, y me anticipo al tiempo, es que en México se podía, a partir de la época porfiriana, jugar al federalismo disfrazado de centralismo, o más bien al centralismo con una máscara federalista. Pero esto ya va a ser la magia política más adelante de don Porfirio y del PRI. Esto ahorita llegaremos. Pero en principio, pues Fray Servando estaba aterrado con esta idea de que los estados fuesen libres y soberanos, pero sobre todo estaba espantadísimo de este presupuesto inicial, de esta ficción, de esta mentira, de esta falsedad, de que los estados ya existían, ya preexistían al momento de decidir unirse voluntariamente a la federación. Esto era falso. Los estados no existían antes de la federación de 1824. ¿Qué hicieron? También lo platicábamos hace 8 días. Copiar a los Estados Unidos de América, donde en efecto había 13 colonias originales, las cuales sí eran entre sí independientes, diferentes, distintas. Y aquí en México quisieron hacer exactamente lo mismo. Les recordaba yo hace 8 días y se los reitero hoy: cuando puedan, lean este preámbulo, el texto
que antecede a la Constitución de 1824, para que vean lo que nuestros constituyentes se atrevieron a decir. Mexicanos, si queremos ser tan felices como los vecinos del norte, tenemos que seguir sus instituciones, particularmente las federales. Estábamos copiando en todo a los Estados Unidos, y esto es lo que va a denunciar Fray Servando con palabras terribles, señalando, diciendo que estábamos desuniendo lo que estaba unido, desuniendo lo que antes estaba unido. Claro, Fray Servando pues tuvo que ser de alguna manera acallado por la mayoría yorquina de diputados que estaban presentes en ese congreso, que tenían además pues no solamente la obligación de seguir a pie juntillas lo que había sucedido en los Estados Unidos de América, sino que también querían tranquilizar, apaciguar, darles una salida a los muchos caudillos regionales que ya pululaban por todo el país. Ya había fuerzas locales en muchas partes, y por esta razón pues decidieron tranquilizarlos y concederles, como en Estados Unidos, este sistema federal. Pero algo más importante quizás y trascendente es que sí hubo un caso de un estado que voluntaria y libremente se adhirió a México. Chiapas. Chiapas es el único estado de la federación que voluntariamente decidió unirse a nuestro país. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el cual estamos, pues, platicando sobre el federalismo mexicano, ese rompecabezas histórico, y que corresponde al segundo episodio de esta serie de programas que estamos dedicando a tan importante tema, porque está de moda, ¿eh? No olvidemos que está de moda, y fue lo que argumenté la semana pasada para iniciar estos programas, ya que estamos reviviendo aquellas polémicas que ya se dieron en nuestro país hace casi 200 años. No me voy a entrar al detalle, ustedes conocen la cuestión política contemporánea, cómo está la cosa. Simplemente recordemos que la República Federal ha sido la causa de verdaderos dolores de cabeza para los mexicanos de ayer, y por lo visto también lo será para los de hoy. Pero bueno, miren, decía yo que en 1824 finalmente se constituye la Federación Mexicana, partiendo de la ficción de que estados libres y soberanos preexistentes se unían voluntariamente en un pacto federal a través de la Constitución de 1824, lo cual denunciaría Fray Servando Teresa de Mier, diciendo que era falso y que se estaba en realidad desuniendo lo que estaba unido. También comenté que el único caso excepcional del único, repito, Estado mexicano que se adhirió voluntaria y libremente a México fue Chiapas. Chiapas pertenecía entonces a lo que se conocía como Provincias Unidas de Centroamérica, que fíjense, eran parte del Imperio Mexicano de Iturbide, pero una vez que cayó Iturbide, los centroamericanos decidieron volar por su cuenta, aprovechando justamente esta ficción que daba la Constitución de 24 de haber considerado que se trataba de estados independientes preexistentes. Los centroamericanos dijeron, esa es la nuestra, nos separamos, como ya lo platicamos en algún programa, del hermano mayor México, que es insoportable, y mejor nos vamos. Pero de las diversas provincias centroamericanas, una de ellas, la que hacía frontera directamente con la naciente República Federal Mexicana, que es Chiapas, los chiapanecos decidieron pensarlo mejor y decidieron abandonar a las Provincias Unidas de Centroamérica y mejor pedir su adhesión, su incorporación, su unión a la República Mexicana. Así lo hicieron, y qué bueno, Chiapas es México, y Chiapas es México por una decisión de sus propios habitantes allá en 1824. Formaba parte ya de nuestro territorio, al igual que las provincias del norte, California, Nuevo México, Arkansas, Nebraska, Arizona, Nevada, Texas. Y todas ellas
pues pasaron a formar parte de nuestra nueva federación. Para seguir el ejemplo norteamericano decidieron hacer una especie de juego de facultades en las cuales había coincidencia o concurrencia. ¿Qué le toca a los estados? ¿Qué le toca a la federación? Esta es la parte más delicada. La Constitución de 24, siguiendo el ejemplo norteamericano, decidió que las facultades que estaban allí en ella, expresamente concedidas a la federación, los estados deben abstenerse de ejercerlas. Lo que la Constitución diga que es para la federación, los estados lo aceptan. Pero todo aquello que no esté especial y expresamente conferido a la federación, al gobierno federal, es facultad de los estados. Todo lo que no se menciona en el texto constitucional. Se trataba, pues, de darle facultades a este gobierno nacional, a este gobierno federal, sin mermar en mucho las facultades que tenían, según el modelo norteamericano, los estados libres y soberanos preexistentes, lo cual era falso. Pero bueno, estamos en México, allá sí funcionó. Ya hemos hablado muchas veces de esta calidad ética, cívica, política que tienen los políticos estadounidenses, con todo y que a mí no me caigan nada bien, pero tienen esta especie de certeza de que se puede confiar en ellos porque no van a violar la ley ni van a abusar de las leyes. En la teoría. Y ha funcionado, por lo menos en cuanto al sistema federal. En cambio, aquí en México, bueno, aplicar el sistema federal es todo un caos, ¿eh? Para empezar, siguiendo el ejemplo norteamericano, el Congreso de la Unión se va a dividir en dos cámaras, la de diputados que nos representa al pueblo ya desde aquel tiempo, y la de senadores que representa a los estados que integran la federación. Para hacer de esta manera una especie de equilibrio constitucional, lo cual está muy bien y sirve para que los proyectos de ley se aprueben en una cámara y luego en la otra. En fin, hace un buen equilibrio para el juego de los poderes. Está perfecto. El problema vino en cuáles son las facultades que se le concedió a la federación. Miren, todos estaban de acuerdo en que había 3 o 4 facultades que son básicas que el gobierno federal ejerciera. Y escuchen, son muy lógicas, ¿eh? 1. Las relaciones internacionales. ¿Quién va a representar al país en el exterior? Pues ni modo que cada estado tuviera sus embajadores y recibiera también a representantes diplomáticos del extranjero. No, decidieron todos concederle a la federación la facultad de la representatividad internacional, de la conducción de las relaciones exteriores y que fuese la federación la que nombra embajadores y la que recibe embajadores de otras potencias. Es decir, las negociaciones con otros países le corresponden a la federación y todos los estados aquí aceptan. Segundo, algo para la vida cotidiana que es fundamental. Todos los estados deciden concederle, otorgarle al gobierno federal la facultad de establecer el sistema único para todo el país de pesas y medidas. Esto era básico, ¿eh? Establecer un sistema único de pesas y medidas necesario para la vida cotidiana, no solamente comercial, sino la ordinaria. ¿A qué distancia está tal lugar? ¿Cuánto mide esta pared? Las pesas y medidas. Hoy parece algo muy natural y muy normal que las conozcamos. Las medidas de distancia, las medidas de capacidad, las medidas de peso. Pero en ese tiempo hubo que concederle al gobierno federal esta capacidad para que fuera él el que señalara el sistema de pesas y medidas, todavía no el métrico decimal que aparecerá en los tiempos del presidente Comonfort, pero sí los sistemas básicos para tener una uniformidad en cuanto a pesas y medidas en todo el país. Eso es un concepto fundamental para las naciones. Hoy la damos por un hecho porque ya lo recibimos así después de 200 años, pero es esencial, ¿eh? Otro tema importante. Los estados aceptaron y concedieron al gobierno federal que fuese el único emisor de moneda de curso legal en todo el territorio del país. Es decir, que no hubiese monedas por cada estado. Volverán en la época de revolucionaria ya del siglo XX. Pero en ese momento
se acordó establecer un sistema único de emisión de moneda, el peso mexicano, a cargo del gobierno federal y que la moneda tuviese curso legal en todo el territorio nacional, en todos los estados libres y soberanos. Las dificultades vienen en otros temas. Por ejemplo, todo el mundo estuvo de acuerdo en concederle también al gobierno federal las facultades relativas a la defensa nacional. El ejército, la marina, estarían a cargo del gobierno nacional para ser utilizados en defensa de la patria y para atender a otro tipo de emergencias como pudieran ser rebeliones internas. Pero nada más. Fíjense qué interesante. Los estados se reservaron también el derecho de contar cada uno de ellos con lo que entonces se llamaron milicias cívicas. La fuerza armada particular de cada estado para atender a su orden interno y en caso necesario contribuir a la defensa nacional sumándose al ejército. Es decir, así como en Estados Unidos hay dos instituciones armadas, las permanentes, el ejército y la armada, la marina, y hay la Guardia Nacional de cada estado, aquí en México quisimos hacer lo mismo. Una fuerza armada permanente, el ejército mexicano y la marina mexicana, a cargo del gobierno federal, y las fuerzas locales de cada estado que para no copiar directamente a los norteamericanos decidieron llamarle milicia cívica. Los ejércitos pequeñitos de cada estado con el pretexto de con ellos salvaguardar su orden interno. Ya veremos lo que hacen los políticos mexicanos, que es el riesgo. En Estados Unidos jamás a un gobernador se le ocurriría alzarse en armas con su Guardia Nacional en contra del gobierno federal, pero en cambio aquí en México, ahorita platicaremos el caso en el siguiente bloque, sí hubo un gobernador que decidió alzarse en armas con su milicia cívica en contra del gobierno nacional para declarar su independencia. Esto es México, Recuerden que en México pasan cosas inauditas. Ya platicábamos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos del presidente Victoria? ¿Cómo su vicepresidente se levantó en armas contra él? Pues bueno, también así pasó con el nuevo sistema federal que estábamos estrenando, cuando un gobernador, que ahorita llego al caso, ya me estoy adelantando, decidió levantarse en armas. Pero este conflicto se debe a que la Constitución le otorgó a los estados también sus fuerzas militares propias particulares llamadas milicia cívica o milicia local. ¿Era un error? Bueno, era copiar a Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí copiamos mal, pero además, quienes ejecutan las leyes, los hombres, los políticos mexicanos, bueno, francamente, en aquel siglo XIX, una verdadera vergüenza. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que corresponde al segundo capítulo o segundo episodio de la serie que estamos dedicando a examinar el federalismo mexicano, la historia de un rompecabezas, que lo es, en efecto, Hace un momentito estábamos platicando acerca de cómo se concedieron facultades expresas a la Federación en materias fundamentales para la existencia de un Estado, como lo son, por ejemplo, las relaciones internacionales, las pesas y medidas, la moneda única, pero también de facultades que se dejaron en concurrencia a los Estados, como la muy, muy importante, de que si bien habría un ejército permanente a cargo del gobierno federal, cada estado podría disponer de una milicia cívica local para su orden interno. Es decir, un ejército de la nación y ejércitos particulares de cada estado. Muy a la mexicana llegará el día que se tendrían que enfrentar, como ahorita veremos. Nada más déjenme tocar otro punto más. El problema fundamental quizás no fue este. El problema fundamental fue la manera como la Constitución de 24 resolvió el problema, que es el que al día de hoy está vigente, el problema de la distribución de ingresos, producto de los impuestos, entre los estados y la Federación. Fíjense bien, amigos, qué interesante.
En la Constitución de 1824 se consideró dejar, otorgar, como facultad para la Federación los impuestos obtenidos en las aduanas, es decir, los del comercio exterior, tanto los impuestos de importación como los impuestos de exportación de productos. ¿Cuáles? Los que circulan y salen del país a través de las aduanas, que en aquel tiempo solamente había aduanas marítimas. Una en Acapulco, otra en San Blas de Nayarit, otra más en San José del Cabo, curiosamente, y las otras en el Golfo de México, particularmente en Campeche, en lo que ya se había fundado Tampico en ese momento, en Cizal, allá en Yucatán, y especialmente en la mayor aduana de nuestra patria, la que recaudaba más numerario, tanto por la importación de productos como por la exportación de ellos, que es la aduana importantísima de Veracruz. Esto, el comercio internacional, los impuestos que causa este comercio de bienes y servicios de ida al exterior y de regreso al exterior para México, sería un ingreso reservado a la Federación. Y los estados aceptaron a cambio de que el impuesto al comercio interior correspondiese a cada uno de los estados libres y soberanos. Unos estados que, repito, pues surgieron de la nada. Ya vimos cómo se incorpora a Chiapas, eso sí. Los demás fue una subdivisión del territorio novohispano. E inmediatamente, fíjense, se me había pasado comentarles esto. El primer estado que surge de una escisión de otro, y es el Estado de México el que tiene que ceder territorio, es el pequeño, pero muy, muy importante en aquel tiempo y hoy en día, estado de Querétaro. Querétaro era considerada como la cuarta ciudad más importante del país después de la propia Ciudad de México, de Puebla, de Guadalajara, Querétaro y enseguida Valladolid. Las ciudades más importantes y Querétaro era una de ellas y por lo tanto tenía el poder suficiente, la fuerza política y pidió su separación del Estado de México y se le concedió y es un estado que nace también en 1824. Pero regreso al tema comercial. Los impuestos locales al comercio, es decir, las llamadas, ustedes habrán escuchado la palabrita, las llamadas alcabalas, las cobraba libremente cada estado, que fijaba incluso la tasa de impuesto que había que cobrar por el tránsito entre su territorio o el ingreso a las ciudades o salida de ellas de todo tipo de productos. Claro, esto era un drama económico porque un producto que se vendía en Guanajuato y que había sido producido, por ejemplo, en Jalisco, pues tenía que pasar las alcabalas de Jalisco para ingresar después en el territorio guanajuatense y poder también pagar ahí las diversas alcabalas. Llegaba al consumidor con un precio ya muy, muy alzado por tanto impuesto que había que pagar en los caminos, porque los estados establecían con una verdadera irresponsabilidad las alcabalas en estas aduanas interiores o en este tipo de garitas que también se le conocía, en donde las mercancías y las personas pagaban peaje para poder entrar y salir por los caminos a las ciudades. Este tipo de impuestos, las alcabalas y los peajes, se concedieron, se reservaron a los estados, que hicieron de ellos un auténtico desastre, porque cada quien cobraba lo que quería, ya que la federación no podía intervenir en eso. También se le concedió a los estados otro cobro de impuestos locales. No había predial en ese tiempo, pero sí había impuestos, por ejemplo, locales al consumo de bebidas embriagantes, impuestos pequeños a otro tipo de servicios. Y la federación pretendió quedarse, escuchen esto que es bien importante, con los impuestos que antaño correspondían a la corona española. Alguna vez platicábamos que quizás el impuesto más importante, que quizás el impuesto más lucrativo, el que más dinero dejaba a la corona española, era el famosísimo quinto real, el 20% que se cobraba a la actividad minera.
La Nueva España, recuerden amigas y amigos, era una verdadera potencia, sobre todo a fines del siglo XVIII en materia minera, y la plata y el oro mexicano abundaban y llenaban el mundo. Y España misma vivía de la riqueza minera mexicana, que no solamente le permitía disponer de dinero, sino que además cobraba un impuesto equivalente al 20% de lo que valía la producción, es decir, el quinto real le llamaban ellos, el 20%, la quinta parte, perdón, a veces me traba la lengua para estas cosas, y este impuesto pretendió que la federación, se pretendió, fuese el único destinatario y beneficiario. ¿Y qué creen? Pues los estados repelaron. Particularmente un estado muy importante, de los 3 o 4 que eran mineros, el estado de Zacatecas estaba indignadísimo porque sus minas, que producían una buena parte de la riqueza minera, el producto es de los mineros, por supuesto, pero el impuesto, el 20%, la quinta parte de ese producto, que es el impuesto que se pagaba a la corona, ahora sería pagado al gobierno federal. Y esto a los zacatecanos no les gustó. Claro, en ese momento Zacatecas es un estado de la Federación Mexicana. Estamos ya en el año de 1835. Es un estado que, como hay recursos, hay dinero, los mineros producen mucho y dejan mucho, se gasta mucho en Zacatecas y por lo tanto es un estado en franco desarrollo y prosperidad. Los zacatecanos, encabezados por su gobernador, un liberal Francisco García Salinas, considera primero injusto que la federación se quede con todo el impuesto y que no le dé nada a Zacatecas, porque la federación normalmente nunca tenía dinero, ¿eh? Eso ha pasado desde entonces. Recuerden ustedes que platicábamos que mientras se establecen estos sistemas de impuestos y como el impuesto al comercio exterior no alcanza, el gobierno del presidente Guadalupe Victoria tiene que recurrir al préstamo del exterior. Nos endeudamos a pesar de que teníamos una gran riqueza minera, porque en lo que comenzaban a trabajarse de nuevo las minas después de la independencia. Y el pleito que traíamos con Zacatecas, por ejemplo, de que pues Zacatecas estaba indignadísima de que el impuesto al producto de los recursos mineros que se explotaban en su territorio, la Constitución se los otorgara a la Federación. Y Zacatecas pensaba que era injusto, porque ese dinero iba a ser para el gobierno federal. Lo mismo sucede hoy en día con los reclamos de los gobernadores, ¿eh? Porque si los estados producen tanto, el gobierno federal se lleva casi todo y les deja muy poquito. Este es el reclamo original de 1835, cuando el gobernador Francisco García Salinas decide de plano levantarse en armas, porque para eso tiene además su milicia cívica zacatecana. Tiene su ejército particular formado por 4,000 milicianos, bien armados, bien adiestrados. Hay dinero en Zacatecas, repito. Y Francisco García Salinas declara la separación de Zacatecas. Hoy suena ridículo, Zacatecas como una nación independiente, pero para ellos no. Para ellos, en ese tiempo, cuando la riqueza de las naciones estaba fundada precisamente en la crematística, en la minería, en estos recursos naturales que producían oro y plata a raudales, Zacatecas de veras creía que era una potencia dentro de México y que declara su independencia y por lo tanto el gobierno federal y el Congreso de la Unión tuvo que encomendarle al presidente de la República, el general Antonio López de Santana, que fuera al frente del ejército mexicano a sofocar la rebelión zacatecana. Pero vean qué espectáculo. Un estado libre y soberano, supuestamente que había manifestado y concurrido con su voluntad a formar la federación, ahora decidía que siempre no y que ya se iba. Claro, la ficción se lo autorizaba. Si habían expresado antes su deseo y voluntad de unirse, perfectamente bien podían también ahora expresar su deseo y voluntad de separarse. De ahí nos vemos. Este es el riesgo de nuestro pacto federal que estuvo tan mal planteado desde 1824 y que no hemos corregido. Los estados, en teoría,
expresaron una voluntad, cuando eran preexistentes, de unirse, y en cualquier momento pueden también expresar la voluntad de separarse. Pero de esto, amigas y amigos, de este tema tan interesante y como ven se pone muy movido, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último segmento del programa de esta ocasión, de esta semana, que de veras se me fue rapidísimo, volando. Recuerden, es una emisión pregrabada, con anterioridad, seguimos en estado de alarma, pero sin embargo, aquí presentes, como cada semana para platicar de historia, y en este caso, de este tema que, créanmelo, es un problema que se nos viene encima grave y que se refiere fundamentalmente a los fundamentos de nuestro sistema federal para responder a una pregunta muy sencilla. ¿Los estados libres y soberanos de nuestra Federación Mexicana pueden separarse? Decía yo al final del bloque anterior que todo esto se debe justamente a esta, un tanto cuanto, pues, forma tan pueril de resolver la Federación Mexicana, copiando literalmente y sin cuidado la Constitución de los Estados Unidos de América, pero sobre todo gracias a que a este descuido hay que agregarle la falta de civismo político y ético de los políticos mexicanos de aquel tiempo, que no supieron manejar la federación. Platicábamos ya el caso hace un momento del gobernador Francisco García Salinas de Zacatecas, una potencia económica dentro de México, por la riqueza minera que tenía, indignado porque la federación se quedaba con el impuesto justamente a la producción minera, que equivalía al 20% de ella, y que en la Constitución estos antiguos impuestos de la corona pasaban a la federación. Esto va a ser motivo suficiente para que García Salinas, mejor de plano, con su milicia cívica local, casi 4,000 milicianos o 4,000 soldados, se levante en armas, proclame su separación con respecto a México, y el gobierno mexicano pues se ve impedido, primero, pues de someterlo por el uso de la ley. Pues no le hace caso. Así que por lo tanto se ve obligado a enviar al ejército mexicano a sofocar una revuelta interna de un estado libre y soberano que es Zacatecas, que ha declarado su independencia. Y al frente de las tropas van el general Antonio López de Santana, para no hacer la historia muy larga, en la población de Guadalupe, allá afuerita, creo que hay zona conurbada ya de la hermosísima Zacatecas, allí en Guadalupe, donde yo recuerdo que había un hermoso también, bello museo de arte novohispano. Cuando era chico lo visitaba mucho, no sé si todavía se conserve allá en Guadalupe, Zacatecas, este bello museo que yo vi de niño, hace muchos años ya. Bueno, ahí en Guadalupe va a ser la batalla en donde Antonio López de Santana va a derrotar a los milicianos zacatecanos. El gobernador, como se acostumbraba, huyó, por supuesto. Él no se hace responsable de nada. Y de regreso pasó algo muy curioso. Después de haber derrotado a Zacatecas, en su viaje de regreso a la Ciudad de México, pasó por la ciudad de Aguascalientes el general López de Santana. Y allí ocurrió algo muy simpático. Los aguascalentenses, que ya desde entonces no se podían ver con los zacatecanos, a pesar de que Aguascalientes en ese momento forma parte del estado de Zacatecas, es uno de sus partidos o uno de sus distritos. Los aguascalentenses, los hidrocálidos, como les decimos malamente nosotros, los aguascalentenses deciden plantearle a Antonio López de Santana que ellos desean separarse de Zacatecas, y en una especie de premio por la lealtad que mantuvieron durante la revuelta zacatecana, Santana promovió ante el Congreso la independencia de Aguascalientes con respecto a Zacatecas. Aguascalientes se hace estado libre y soberano por Santana. Claro, hay la leyenda aquella, además también, de que una mujer, la esposa del jefe político del distrito, doña Luisa Fernández Villa, que se supone que era muy hermosa, le pidió a cambio de un beso a Santana la libertad y la independencia de Aguascalientes. No sé si sea leyenda o no, hay quienes dicen que sí, inclusive se han fijado en el escudo de armas de ese estado tan querido para mí que es Aguascalientes. Allí, en su propio escudo de armas, aparecen unos labios femeninos casi en actitud de besar.
Si fue cierto, yo creo que Santana no se conformó con un solo beso, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Pero esto va a permitir que surja, que nazca un estado nuevo, Aguascalientes, que está conformado por ese partido o distrito que era la zona agrícola, donde había campos fértiles del antiguo estado de Zacatecas, del cual se separa porque Zacatecas con eso se le castigó su levantamiento. Pero fíjense, estamos en 1835 y ya apenas llevamos, en realidad, 11 años de régimen federal, y esto ha sido un auténtico desastre en esa materia. Las peleas constantes que finalmente desembocaron en un conflicto armado, sobre todo por causa de los recursos, de los ingresos, del dinero, de cómo repartirlo entre los estados y la federación. Los estados cada vez más voraces con sus impuestos internos, particularmente las alcabalas, la federación con los impuestos al comercio exterior en las aduanas, pero además también, de alguna manera, disfrutando, si se puede llamar así, de los antiguos impuestos de la corona como el de la minería, que va a ocasionar este problemón en Zacatecas. En México, los políticos, encabezados entre otros, ya lo platicábamos, por Guadalupe Victoria, se dan cuenta que el sistema federal es un fracaso, ¿eh? No tanto en su concepción teórica, sino primero porque lo copiamos tal cual Estados Unidos sin fijarnos en nada, creyendo que podíamos ser tan felices como los norteamericanos, como lo había denunciado Fray Servando cuando dijo, están desuniendo lo que ya estaba unido. Y segundo, sobre todo, porque los políticos, quienes tienen a su cargo cumplir y hacer cumplir la ley, velar porque los demás la cumplan, son los primeros en violarla en este país, como sucedió en el caso de Zacatecas. Así que, en la Ciudad de México, decidieron cambiar de constitución, acabar con el pacto federal y fundar un régimen de gobierno central, una república central, la República Mexicana hacia secas, en donde ya no habría estados libres y soberanos, sino simplemente departamentos a cargo del gobierno del centro. Esto va a ocurrir a partir de 1836 y estará vigente 10 años hasta 1846, cuando se restablezca el pacto federal, que ya veremos cómo ocurrió. Pero en principio, estos 10 años no hay federación. No hay federación. Y esto indigna a dos extremos de la República. Primero, en el año de 1836, como todos ustedes saben, Texas, ya infiltrada por los norteamericanos, decide separarse de la Federación Mexicana utilizando el mismo recurso que Zacatecas, porque es el mismo recurso que le brinda la propia Constitución, porque, insisto, si la Constitución presupuso que había estados preexistentes que expresaban voluntaria y libremente su deseo de adherirse a México, esos mismos estados podían libremente expresar su voluntad de separarse, y esto es lo que hace Texas. El estado se llamaba Coahuila y Texas, pero a los tejanos les interesaba su parte, la parte de Texas, y deciden separarse de México, y por lo tanto, como todos sabemos, habrá guerra. Nuevamente el presidente Antonio López de Santana tendrá que ir hasta allá, pelear con los tejanos, y ya sabemos lo que sucedió. Nos derrotaron. Perdimos Texas. Y Texas se había declarado independiente por sentirse y saberse un estado libre y soberano. Y estaba indignado, según, por supuesto, la justificación que ellos dieron, porque el gobierno de México había derogado la Constitución de 1824 y había establecido un régimen central. Eran tan cínicos los tejanos de entonces que la bandera que enarbolaron como la bandera de Texas era una bandera mexicana que decía Constitución de 1824. Es decir, ellos que tenían claras indicaciones, insinuaciones
y además obedecían literalmente los mandatos del presidente Andrew Jackson de los Estados Unidos. Por supuesto, en lugar de decir, nos vamos porque queremos ser norteamericanos, porque queremos unirnos a los Estados Unidos, no, nos vamos porque México traicionó el pacto federal y decidió derogarlo. Entonces, como somos estados libres y soberanos, así como habíamos manifestado en 1824 la voluntad de unirnos, hoy manifestamos la voluntad de separarnos. Y se fueron, ¿eh? Y a los 10 años, para 1846, fueron incorporados como un estado más de los Estados Unidos de América. Pero Texas era mexicano y por efecto de esta federación mal hecha, a cargo de políticos también malintencionados, perdimos Texas, porque Texas se acogió a ese argumento de que si antes habían expresado su voluntad para unirse, ahora la expresaban para separarse. Pero alguien más lo hizo. ¿Saben quién declaró su independencia de México en el año de 1841 y permanecerá independiente hasta 1846? Siguiendo el ejemplo de Texas, con quien inclusive mantiene relaciones diplomáticas, comerciales y hasta navales, porque los barcos tejanos andan por ahí protegiéndolos. ¿Saben quién declaró su independencia de México? Nada más ni nada menos que el estado de Yucatán. Y fundaron la República de Yucatán, conformada por hoy los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Toda la península decidió separarse de México, independizarse de México. Claro, les va a durar únicamente el gusto 6-7 años, no más. Pero fíjense, se contaminó el ejemplo tejano, llegaron hasta Yucatán y los yucatecos quisieron separarse de México y hasta aliarse con Texas. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando la próxima semana. Primero Dios, que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches y pásenla muy, pero muy bien. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.